Sí, ya está. Bueno, sí, ya comenzó. Bueno, buenas tardes con todos los presentes. Vamos a comenzar la cuarta sesión de nuestro ciclo de conferencias Caminos y Desbordes de lo Político. El día de hoy tenemos a Julio García Suáñez. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente cursa la maestría en Filosofía con mención en Ética y Política en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Sus intereses de investigación giran en torno a temas de ética, de filosofía política, filosofía de la religión y filosofía latinoamericana. Actualmente está investigando el pensamiento de Michel Foucault. Bueno, sin más que decir, damos el pase a nuestro ponente. Adelante, Julio. Puedes presentar Bueno, tu diapositiva sin ningún problema. ya, perfecto, muy amable y primero agradecer al grupo Potesta Vitae por la invitación y por la oportunidad un poco de, eh, digamos, mostrar algunos avances, algunas lecturas que estoy haciendo en relación al pensamiento de Foucault y por ahí vincularlo en relación al tema del neoliberalismo, pero vamos a ver que me interesa un poco estudiarlo desde la parte más última de Foucault, se suele, ¿no?, denominar así, la parte ética, ¿no? Vamos a ver ya quién tiene ética por Foucault, pero esa es un poco la pretensión que tengo hoy día, ¿no? De exponer, espero que me pueda mostrar los puntos más importantes. Siempre es un tema que pueden seguir generando más conversación y eso también es parte de la pretensión, ¿no?, de este evento. Y bueno, igual, prestos a escuchar los comentarios o preguntas que tengan al final, ¿sí? Voy a compartir unos PPTs para de una manera hacer que esto sea un poco más ligero, más accesible. Así que comenzaré de una vez para ganar tiempo. Creo que más o menos tengo una hora por ahí, ¿no? Sí, Aproximadamente. sí. Ya, voy a tratar de respetar el tiempo para tampoco no abusar. Muy bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Muy bien. eh, Acá está. Esa sería la dispositivos que vamos a trabajar, que vamos a ver, ¿sí? Bueno, creo que se estaba compartiendo, ¿no? Así que no hay ningún problema. Eh, el título del trabajo, digamos, es igual, es un título muy pretencioso, así que yo voy a presentar algunas aproximaciones, así que como una serie de avances, ¿no? Básicamente son tecnologías del yo del neoliberalismo, ¿no? Va a estar dividido en tres partes. La primera parte voy a centrarme a explicar a- en términos generales qué se entiende por tecnologías del yo, ¿no?, que es un término Foucaultiano. Luego, también mostraré algunos rasgos generales con respecto al neoliberalismo, ¿no? Cosas puntuales, que también es importante también detenerse, ¿no? Pero hoy voy a hacer algo esquemático. Y finalmente también ya lo que vemos a través del título, ¿no? Es decir, explicar cómo estas tecnologías del yo se manifiestan, se relacionan en el neoliberalismo, ¿no? Es decir, cuáles son estas nuevas tecnologías del yo que están surgiendo y que probablemente vayan a seguir surgiendo porque, eh, digamos, por un lado por los eventos sociales, económicos, pero también por el avance acelerado de la tecnología, ¿no? Muy vinculado con las redes sociales, que es un fenómeno reciente y que efectivamente también es una nueva forma de construir una cierta subjetividad, ¿no? Que es un poco lo que Foucault estaba muy interesado en la última parte de su vida. Muy bien, entonces voy a comenzar con la primera parte. Acá. Ok, primero, tecnologías de yo, ¿no? La primera parte. Como les voy adelante, es un concepto que Foucault trabaja en su tercera etapa de su pensamiento, ¿sí? De manera canónica se suele dividir su pensamiento en tres etapas, ¿no? La arqueológica, genealógica y ética. Yo más o menos estoy en relación con la lectura que hace Miguel Morey, es decir, mostrar que no son etapas cancelatorias, sino que simplemente son métodos que Foucault va añadiendo para que su análisis, ¿no?, de la sociedad
contemporánea, y también desde parte de la sociedad antigua tenga mayor profundización, ¿no? Entonces no son etapas netamente cancelatorias, ¿no? Al contrario, se van de una manera amalgamando y complementando. De manera esquemática, nada más, para tener algunas ideas generales, ¿no? La etapa arqueológica, que es la primera etapa de Foucault, podemos denominarlo como un método que va a consistir, ¿no? En mostrar esas condiciones de posibilidad, pero históricas, una influencia kantiana, pero no son a priori, no son previas, sino son históricas, que van a permitir justamente construir un tipo de conocimiento, un tipo de saber. En especial, Foucault se centra en el saber científico. Entonces, es un método básicamente descriptivo, ¿no? Acá va a describir las distintas criterios de ordenación que se dan a lo largo de la historia. Bueno, él en la Palabras y las Cosas se centra en dos etapas, ¿no? La etapa eh, clásica, la etapa, bueno, renacentista, clásica y moderna, ¿no? Eh, y va a mostrar ahí que existen tres distintas epistemes, ¿no? Va a describir, ¿no? Va a describir estas características de estas tres epistemes. Entonces, esa es un poco la etapa arqueológica, ¿no? En la arqueología del saber también es un libro en el cual, digamos, logra profundizar, logra explicar con mayor entendimiento este método que de alguna manera empleó en el primer libro, ¿no? Las palabras y las cosas, pero enfocado al discurso, ¿no? Igual, Historia de la Locura también es otro libro que viene a describir las distintas experiencias de locura a lo largo, ¿no? De estas tres etapas, ¿no? La etapa clásica, la etapa renacentista y la etapa moderna, ¿no? Cada uno tuvieron distintas experiencias de la locura, que de una manera también va a retomarlo cuando escriba su famoso libro de la historia de la sexualidad, ¿no? Que también va a mostrar esas distintas experiencias de la sexualidad a lo largo bueno, de la época antigua, ¿no? Para mostrar las diferencias con el concepto de sexualidad o la experiencia de sexualidad que tenemos actualmente. Entonces, eso también de una manera va a retomar, ¿no? Esta mirada arqueológica. El segundo método, la segunda etapa, que es la genealógica, que es el método en el cual Foucault introduce aquí el concepto de relaciones de poder. Más que el concepto de poder que suele, ¿no? Digamos, señalarse, pero ya al final en las entrevistas Foucault prefiere el término con relaciones de poder, ¿no? Porque eso da la sensación, o bueno, quiere mostrar que el poder que se da a través de relaciones, a través de interacciones, ¿no? No como el poder a secas, y en el cual aquí a través de este método va a mostrar los cambios que se dan en los distintos saberes científicos, ¿no? Y que otros han sido sometidos o eclipsados, ¿correcto? O sea, mientras que en la etapa arqueológica se limita a describir, ¿no? Los distintos epistemes, las distintas, cuáles son las condiciones de posibilidad histórica para que surja el conocimiento. Aquí en la etapa genealógica lo que intenta explicar es cómo pasamos, cómo cambiamos un conocimiento, un cierto saber a partir del otro y a la vez también cómo se ocultan, ¿no? Cómo excluimos ciertos conocimientos. Y para eso se vale pues de este concepto de las razones de poder, ¿no? Entonces ahí viene digamos, eh, la peculiaridad de esta etapa genealógica y sobre también su concepción de poder que reelabora. En este caso, Foucault explica, ¿no? Que los cambios en los pensamientos no se dan solo por ellos, ¿no? O sea, no se aleja del paradigma de la conciencia, ¿no? Que tiene una mirada también teleológica, sino que se da en mayor medida a través de microprocesos, ¿no? De tipo social, económico, político, y que operan independientemente de uno y de otro, ¿no? O sea, no hay detrás un sujeto que está dirigiendo, ordenando, ¿no? Al contrario, incluso están antes, no hay algo así como sujetos o una mente, ¿no? Estratégica en el sentido de que esté detrás de esto, sino que esto opera independientemente de subjetividades en el sentido consciente de la palabra, ¿no? Modelando ideas y además, y esto también lo interesante que muestra Foucault, es que también modela los cuerpos, ¿no?
haciéndolos dóciles en sentido político, sumisos y disciplinados en un sentido económico. Bueno, sus famosos libros muy conocidos donde se ve esta etapa genealógica está en Vigilar y Castigar e Historia de la Sexualidad, el volumen 1. Y finalmente la etapa ética, que es lo que me voy a centrar. Para empezar, Foucault muestra tres distintas formas de entender el término moral, ¿no? La primera, como el conjunto de valores y reglas, como el código, todos aceptamos un cierto matiz de código, cierto nivel de código, ¿no? Cierto conjunto de valores y reglas. El segundo es como las personas, el comportamiento que tienen las personas en relación a ese código, ¿no? Cómo me comporto en relación a ese código. Ya sea si es que lo cumplo a medias o no lo cumplo, ¿no? Entonces, cómo se comporta el individuo en relación a esos códigos. Y la tercera forma de entender Foucault el término moral es a través de cómo las personas se constituyen a sí mismas como sujetos morales en referencia al código. Es decir, ya no es el conjunto, ¿no?, de reglas, ya no es el comportamiento, sino cómo las personas a sí mismas se constituyen como sujetos morales, cómo a sí mismas se forman, ¿no?, cómo a sí mismas se subjetivizan en relación a este código. Y esta última es la que el filósofo dirige sus reflexiones. Es aquí donde Foucault se centra en esta última etapa, ¿no? Es decir, se pregunta cómo se relacionan consigo mismos los sujetos, cómo se relacionan, eh, cómo se constituyen como sujetos morales, es decir, lo que él menciona, ¿no?, los distintos modos de subjetivación, ¿no? Cómo, eh, cómo nos vinculamos a nosotros mismos, ¿no? Cómo nos relacionamos, cómo nos constituimos como sujetos morales, cómo se constituyen como sujetos, eh, digamos, como sujeto de delincuente, de locura, ¿no? Aquí tenemos básicamente, digamos, algunos libros donde él se enfoca en esta tercera etapa, ¿no? Historia de la sexualidad, volumen 2, 3, 4, un trabajo en el colegio de francés, ¿no?, que es la hermenéutica del sujeto, que también esboza y desarrolla con mayor detenimiento. Entonces, aquí vemos que Foucault se enfoca en una relación entre la subjetividad y la verdad. Y lo que va a decir es que no es que esta etapa haya aparecido de la nada o haya aparecido de repentinamente, sino que más bien desde un inicio, desde su etapa arqueológica, pasando por la genealógica, pero sin que otra vez no implique etapas cancelatorias, siempre se ha preocupado en reflexionar, ¿no?, cómo el sujeto de una manera cambia su comportamiento, ¿no? O cómo se relaciona consigo mismo en función de un juego de verdad, ¿no? En función de una verdad. Aquí pongo una cita que explica un poco esto lo que estoy diciendo, ¿no? He buscado saber cómo el sujeto entraba en juegos de verdad, bien sea en juegos de verdad que tienen la forma de una ciencia o que se refieren a un modelo científico, la parte arqueológica, es un poco lo que muestra en la primera etapa, ¿no? Cómo el sujeto se constituye como un objeto de conocimiento de la ciencia, ¿no? Y asimismo también se constituye, o bien en los que se pueden encontrar en instituciones o prácticas de control, ¿no? En la parte de vigilar y castigar, cómo los sujetos se constituyen a sí mismos eh, en función a las reglas, en función a un digamos, a un cierto juego de verdad que están sustentadas en instituciones o prácticas de control. Foucault le interesó estudiar las prohibiciones sexuales porque están relacionadas con la obligación de decir la verdad sobre sí mismo, ¿no? Digamos, de ahí ve un poco su interés en la etapa de la sexualidad, ¿no? Que luego después después en una entrevista posterior, que eso fue su primera motivación, pero más le interesó, más que la sexualidad, es justamente esa relación entre el sujeto consigo mismo y la verdad, ¿no? O los juegos de verdad. Para esta primera parte vamos a basar en esta conferencia que él dictó en la Universidad de Vermont en 1982 y que finalmente se ha constituido como un pequeño libro, digamos, ¿no?, titulado justamente Tecnologías del Yo. Va a analizar en este libro los juegos de verdad específicos, ¿no?, vinculados a técnicas específicas que los hombres usan para entenderse a sí mismos, ¿no? Entonces, lo que él está entendiendo por tecnologías son técnicas
que de manera específica usan los hombres o las personas o los individuos para poderse entenderse a sí mismas, ¿no? Para poder entenderse a sí misma, para poder relacionarse consigo misma. Él presenta que existen cuatro tecnologías de producción, ya, de sistema de signos, de poder y del yo. Básicamente se enfoca en lo último, ¿no? Digamos, las tecnologías de poder tiene que ver con lo que trabajó un poco en el segundo, en el libro de Vigilar y Castigar, ¿no? Las instituciones que de una manera también trabajan a través de juegos de verdad y que permiten que los individuos, a partir, en función de eso, se constituyan a sí mismos. Pero en esta parte, en esta última, vamos a centrarnos en las tecnologías del yo. ¿Qué entiende Foucault por tecnologías del yo? Aquí está. Se refiere a los individuos que efectúan un cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su alma, ¿no? Alma, pensamiento, ¿no? En sentido general. O cualquier forma de ser, transformándose a sí mismos para alcanzar un estado de felicidad, pureza, sabiduría o inmortalidad, ¿ya? Entonces, eso es lo que entiende Foucault por tecnologías del yo. Se refiere a una serie de acciones, operaciones que finalmente vamos a interiorizar, no solamente mentalmente, sino corporalmente. Otra vez, eso es lo interesante de Foucault, ¿no? Que no solamente se eh, lo limita a algo meramente mental, sino que también tiene un efecto a nivel corporal, ¿no? Para buscar una cierta transformación, ¿no? Y alcanzar un estado de felicidad, que es un poco lo que nos venden ahora, ¿no? Pureza, sabiduría o inmortalidad, ¿no? Pero creo yo que lo que está más vinculado con nuestra etapa actual es esta idea de felicidad plena, ¿no? De placer inmediato o placeres inmediatos, ¿no? Y en función de eso, con las nuevas tecnologías del neoliberalismo que vamos a ver un poco más adelante, nos permiten, ¿no? Constituir nuestro cuerpo y nuestros pensamientos en función de eso, ¿no? Entonces es importante mostrar cuáles son estas tecnologías. Eh, sigamos. El contacto entre las tecnologías del poder y del yo es lo que Foucault ha denominado como gubernamentalidad. Es decir, para Foucault, gubernamentalidad entiende como no solamente la manera de cómo gobernamos o dirigimos la conducta de otras personas, sino cómo estas personas se conducen a sí mismos. Es un concepto, el concepto de gubernamentalidad, que Foucault, digamos, elige, propone para entender de manera mucho más en su real complejidad el fenómeno del neoliberalismo, ¿no? Que lo vamos a ver posteriormente. ¿Qué es lo que trabaja aquí? Acá él básicamente vuelve un poco a la etapa antigua, ¿no? Básicamente dos periodos muy puntuales. La filosofía grecorromana en los dos primeros siglos antes de Cristo, del Bajo Imperio Romano, y la espiritualidad cristiana en el cuarto y quinto siglo del final del Alto Imperio Romano. Es decir, lo que viene a continuación, de manera así sucinta, es que Foucault va a analizar qué tipo de tecnologías se han utilizado en la época romana y en la época cristiana, ¿no? O inicios de la época cristiana. Lo que va a mostrar es que hay una cierta continuidad, pero también hay discontinuidades, y que de una manera tienen cierta presencia, cierta relevancia hasta la actualidad, ¿ya? Eso es un poco lo interesante de esta primera parte. A ver, de manera un poco esquemática y resumida, ¿no? Lo que va a decir Foucault en la etapa grecorromana es que más que el conoce a ti mismo, que es muy conocido, muy escuchado, había una regla previa, que era una regla de conducta social y personal, era el cuidado del sí o ocuparse de uno mismo, ¿no? Acá está en términos griegos, ¿no? Epimelestai sautou, ¿no? Entonces, lo que Foucault muestra es que antes del conoce a ti mismo, que es muy conocido probablemente por la vertiente socrática, platónica, había una regla o una técnica, ¿no? Del yo que estaba basada en el cuidado del sí. Es en el mundo moderno, finalmente, donde esto se invierte, es decir, donde el conócete a ti mismo tiene mayor protagonismo que el cuidado del sí. ¿Por qué? Por un lado, porque en el aspecto moral, digamos que se rechaza esta idea de que la moralidad tiene que implicar primero pensar en uno mismo, que realmente eso no significa el cuidado del sí realmente, pero esa es un poco la mirada como hemos heredado del cristianismo. Entonces no se ve bien pensar en uno mismo para después pensar en el otro, ¿no?
y por otro lado, por un aspecto genológico, ¿no? Nosológico, perdón, es decir, el predominio de la filosofía moderna con Descartes, digamos, como iniciador, se da un predominio en el sujeto, se da un predominio de esta mirada introspectiva, ¿no? Y por lo tanto, del conócete a ti mismo. Eh, entonces, lo que va a hacer Foucault es, a través de unos textos antiguos de la época grecorromana, llamamos la época clásica y la época helenista, va a mostrar cómo esta regla del cuidado del sí sufre otra vez continuidades y descontinuidades. Un poco para sintetizar, ¿no? En la época clásica, con Platón, él muestra que en Alcibiades, en este diálogo que es consciente de que quizás no sea tan platónico o que no sea platónico, pero más allá del aspecto de la veracidad del texto, lo que él quiere muestra aquí es que en este diálogo se muestra de manera explícita eh, el famoso cuidado del sí, ¿no? Un poco para entender el contexto, es un diálogo que se da Platón con Alcibiades. Alcibiades quiere, de una manera, se siente ya, deja de ser joven y por tanto necesita tener un poder económico, ¿no? Un poder de, digamos, de gobernar a los demás. Pero Sócrates le muestra que en realidad Alcibiades en su etapa previa, ¿no? En su etapa de juventud, no ha sabido ser dominado, sino que siempre ha querido dominar. Entonces, ahora que no ha sabido, que no ha logrado mantener su papel de dominio, o mejor dicho, de ser dominado, y ahora quiere dominar, entonces Sócrates demuestra que su aprendizaje ha sido totalmente escaso, y no está preparado justamente para ahora gobernar a los demás, ¿sí? Eh, entonces, lo que le sugiere Sócrates es que debe ocuparse por sí mismo, ¿no? Que debería ocuparse de sí mismo o cuidarse de sí, ¿ya? ¿Y qué se entiende por cuidarse, por ocuparse de sí mismo o el cuidado de sí? Se entiende básicamente, por un lado, la entidad, ¿no? Identificarse, saber quién es, ¿no? Y que esta entidad se va a dar a través, eh, a través de una actividad del alma, ¿ya? Pero, ojo, este cuidado del sí se da a través de un estado político y erótico activo, o sea, tiene que, acuérdense, en la época clásica, el ágora, ¿no? Participar en política era importante, y erótico porque hay una relación en la cual el maestro, en este caso Sócrates, le enseña a Alcibiades, ¿no? Eh, la forma de cómo ocuparse de sí mismo, ¿no? En todo caso, le dirige, le orienta, ¿no? Y claro, esto se da a través del cuidado de la actividad del alma. O sea, se parte del cuerpo, pero a través de un proceso dialéctico finalmente se llega al alma. Y por eso hay que conocerse a sí mismo. O sea, el conoce a ti mismo, socrático, viene como consecuencia, viene como efecto del ocuparse de sí, del cuidado del sí, ¿no? Y claro, todo esto está enmarcado en una relación dialéctica, Eh, digamos, eso es lo característico de esta época, ¿no? La época clásica. Es decir, Alcibiades finalmente tiene que contemplar su propia alma, o sea, conocerse a sí mismo, finalmente le va a permitir ocuparse de sí. En la época helenista, ¿no? En la época helenista, el alma sigue siendo tema importante, pero se le añade al cuerpo, ¿no? Se le añade también, el cuerpo adquiere relevancia. ¿Qué vemos aquí? Vemos que este tema es filosófico común y universal, mientras que aquí era un tema más que todo elitista, aquí adquiere relevancia de manera más, digamos, una relevancia más universal, más total, ¿no? Todos deberían ocuparse de sí. Otra característica o otra técnica que acá se puede ver, una primera técnica es el tema de la escritura, o sea, el predominio de la escritura, el tema de las cartas, de las correspondencias, era una manera también de poder ocuparse, sí, ¿no? A través de la escritura. Ya, como pueden ver, el diálogo pierde cierto protagonismo y más se, se privilegia, ¿no? el aspecto de la escritura. Luego,
hay una segunda técnica que es el examen de la conciencia, ¿no? O la purificación de la conciencia, pero es una purificación no en el sentido religioso, sino a través de ejercicios, ¿no? A través de recursos mnemotécnicos. Eso genera pues una mayor introspección, ¿no? Eh, y van a, y son técnicas que de una manera permiten una mayor subjetivación de la verdad, ¿ya? Entonces, eso es algo que la época helenista ya está inaugurando o está prefigurando para que esto de una manera sea continuado en la etapa cristiana. Luego, esta nueva introspección va a generar una nueva relación pedagógica entre el maestro y el discípulo. Porque mientras que en la época clásica, de manera general, era importante esa relación dialógica, esa relación de diálogo, ¿no? En cambio, aquí lo más importante es una relación del silencio, una cultura de la escucha, ¿no? Acá es importante escuchar primero, no tanto dialogar directamente con el maestro, ¿no? Es importante esa cultura de la escucha. Y de tal manera que se forma un nuevo etos. Y la otra técnica que adquiere también relevancia es la ascesis, ¿no? O ascexis, ¿no? Que a diferencia de la ascexis cristianas, que es prácticamente una renuncia del yo, en la época helenista, esta ascexis implica un dominio sobre sí. O sea, es un dominio sobre sí. Es un dominio sobre, no solamente a nivel corporal, sino también a nivel mental, ¿correcto? Y este dominio del sí se va a dar a través del acceso a la verdad, a través del desciframiento de la verdad. Entonces, con esto se muestra eh, que el examen de sí, o sea, digamos, la conciencia, ¿no? El examen de la conciencia, básicamente es para poder ver cómo se relacionan con las reglas. O sea, no estamos en un examen de conciencia en el sentido cristiano, ¿no? Que ya vamos a ver la diferencia. Entonces, este tipo de accexis básicamente consiste en una serie de ejercicios que el sujeto se coloca a sí mismo, ¿no? En una situación en la que pueda verificar si es capaz de afrontar acontecimientos y utilizar los discursos de los que dispone. Es muy conocido las técnicas de los, por ejemplo, de los estoicos, ¿no? En el cual se ponían situaciones, imaginaban las peores situaciones y en función de eso iban reflexionando cómo podían actuar, cómo podían enfrentarlo, ¿no? Para eso utilizaban dos técnicas o dos disposiciones, ¿no? La meditación y el gimnasio. La meditación, otra vez, que tiene que ver, que es muy empleado por los estoicos, ¿no? La meditación tiene que ver con esa capacidad introspectiva, ¿no? Pero acá no es no es una mirada, es básicamente para, a ver, es un examen es una examen de la conciencia, pero es para poder examinar hasta qué punto yo estoy siguiendo las reglas, ¿no? Ese es un poco digamos, el motivo principal, ¿no? Y el gimnasio, que tiene que ver con la parte corporal, ¿no? O también tiene que ver con algunas prohibiciones, ¿no? La purificación del cuerpo, no comer ciertos alimentos, no practicar sexo, digamos, en algunas ocasiones específicas o especiales. Y otro tipo de técnica sería la interpretación de los sueños. Entonces, un poco para resumir, vemos aquí que la técnica del yo en la época clásica era una técnica en la cual era política, había un consentido político, era activo, implicaba pues el cuidado del alma y para eso uno tenía que conocerse a sí mismo, ¿no? Y todo vinculado a una relación dialéctica, dialógica. En la época colonialista esto un poco como que va producto pues del contexto en el cual se encuentra, se universaliza, ya no solamente una élite, hay un predominio de la escritura, ¿no? Hay una mayor introspección, porque hay una pureza de la conciencia, una cierta de purificación de la conciencia, pero a través de técnicas, ¿no? A través de recursos técnicos, no es en el sentido de una especie de purificación en el sentido cristiano del término, ¿no? Y esto genera una nueva relación entre el maestro y discípulo. Otra técnica es la accesis, que son técnicas que permiten justamente verificar de qué manera podrían afrontar, ¿no? O distintos escenarios y en función de eso, a partir de los discursos que disponen, ¿no?
y digamos, se desarrolla a través de la meditación y el gimnasio. Y esto permite un dominio sobre sí, ¿no? Porque es una manera de tener es poder dominarse a sí mismo a través de un desciframiento de la verdad. Bueno, y la interpretación de sueños, Foucault lo menciona como una cuarta tecnología o técnica de sí, pero que no era tan conocida en todo caso. O bueno, digamos que más era conocida para, en el para la población, digamos. Ahora, en la época cristiana, estas tecnologías se van a mantener, pero también van a sufrir eh, una cierta transformación, ¿no? Primero, las reglas que buscan una transformación del yo. O sea, mientras que en la época helenística estas reglas era para ver si yo estoy cumpliendo las reglas, ¿no? Si mis pensamientos están en relación a las reglas. En la época cristiana, estas reglas lo que buscan ya no solamente que se relacionen, sino que se transformen, ¿no? Una transformación del yo. Por eso que el acceso a la verdad pasa por una pureza del alma que es un efecto del conocimiento de sí, ¿no? Efectivamente, conocerse a sí mismo implica tener un acceso a la verdad, pero que a su vez pasa por una pureza del alma. Acá Foucault menciona dos mecanismos o dos procesos interesantes, ¿no? Una primera etapa que es el famoso, el exhomologesis, que tiene que ver con el que se puede traducir como reconocimiento del hecho. ¿Qué es lo que se reconoce? Se reconoce a la persona como pecador y como penitente, ¿no? O sea, es cuando quieren pasar a la vida monacal, ¿no? Eh, la persona tiene que reconocerse como pecador y como penitente, ¿no? Como parte del estatuto. Eso implica una cierta tipo de vestidura, implica un rechazo en el plano sexual, ¿no? Y esto se hace de manera pública, a diferencia de la época helenística, que estas técnicas son privadas. Aquí esto se da de una forma pública, ¿no? De tal manera que hace que el individuo rompa su identidad pasada, ¿no? Tenga que eh, renunciar a su pasado, ¿no? Algo que tampoco algo que no se ve en la época helenista. Y se hace de manera ritual, simbólica, teatral, ¿sí? Y bueno, acá mencionas una serie de autores como Tertuliano, por ejemplo, ¿no? Así que son detalles que no deseo entrar. Luego, en la época siglo IV, se da otra técnica que dice que es poco conocida, pero que es muy importante, que es el hexagóresis, que es otra manera de descubrir el yo, otra técnica para descubrir el yo, que básicamente son ejercicios de verbalización con relación al maestro. O sea, igual, acá la importancia de la escucha del maestro es fundamental y se mantiene, pero aquí se radicaliza. ¿Qué se va a radicalizar? La obediencia hacia el maestro, una obediencia total, ¿no? Y la contemplación, es decir, estar al pendiente de que mis pensamientos no se alejen de Dios, ¿no? Que mis pensamientos estén totalmente muy vinculados enfocados todo lo que tenga que ver con Dios. Y claro, esto supone un sacrificio de sí, o sea, ya una, ya es una especie de auto, una muerte, entre comillas, de mi yo, ¿sí? El yo debe constituirse a sí mismo a través de la obediencia, lo que había adelantado, y la meta, la contemplación constante de Dios. Claro, o sea, mis pensamientos tienen que estar en relación, tienen que estar vinculados a la figura divina, ¿no? En este caso, a Dios. Entonces surge así un tercer examen de sí, que es la relación entre el pensamiento oculto y una impureza interior. Es decir, aparece esta figura de que si yo tengo que estar constantemente examinando si mis pensamientos están enfocados en Dios, cabe la posibilidad de que por ahí haya algo oculto que yo no pueda que yo no pueda controlar y por tanto impuro, al que quizás tenga que examinar y tenga que expulsar. Entonces aparece esa situación, ¿no? Hay algo escondido y nos movemos en una autoilición que esconde un secreto. O sea, aparece esta figura de que
hay algo en nuestro interior que puede, y de una manera, traicionarnos, algo oculto, que no nos permita mantener esa constancia de mis pensamientos hacia Dios. ¿Qué debemos hacer frente a eso para poder lidiar con esta situación que no podemos controlar o que nos puede incluso traicionar? Bueno, para eso debemos contar todos nuestros pensamientos a nuestro director, o sea, comprometernos con una verbalización constante de ellos. Es decir, aquí aparece una técnica muy importante para la época, como es lo que menciona Foucault, la etapa pastoral, ¿no? Perdón, que sería la confesión. Es decir, la confesión sería, sería una técnica del yo en el cual consiste en esa verbalización constante de todo, de lo que estoy pensando, de todos mis sentimientos, emociones, para de una manera no lograr que esta parte oculta, esta parte impura, logre traicionarme y por tanto alejarme de la contemplación de Dios. Esto se da en el siglo XVII y que se mantiene, dice Foucault, hasta el siglo XVII, ¿no? O sea, esta idea de conocer todo de la persona, ¿no? Esta idea de conocer todo lo que existe, no solamente externo, sino internamente, ¿no? Especialmente en su interior. Hay una segunda verbalización que se da en el siglo XVIII, dice Foucault, y que se mantiene, y acá es esta tecnología del yo, ¿no? Digamos, de herencia cristiana, que se mantiene hasta el presente, bueno, hasta el presente Foucault, claro, que se da a través de las ciencias naturales, pero claro, sin la renuncia del yo. Ahí está la diferencia, digamos, con las tecnologías del yo de la época cristiana. En el presente o en el presente Foucaultiano, ¿no? Siglo XIX, siglo XX, digamos, siglo XX, las ciencias humanas es una manera también de querer saber todo del ser humano, ¿no? Y para eso está una serie de, digamos, una especie de verbalización, ¿no? Hay todo un método, hay testimonios, entrevistas, todo lo que pueda permitir saber sobre el sujeto. Pero en este caso, sin que se renuncie al yo. Muy bien. Bueno, entonces hasta aquí sería a grandes rasgos lo que Foucault entiende por tecnologías del yo. Hemos visto tres etapas, la clásica, la helenística y la cristiana, en el cual hay una cierta continuidad, pero también hay diferencias que conforme cada etapa se van añadiendo, ¿sí? Y que hasta ahora en el presente se ha mantenido es esta digamos, este afán de confesar, este afán de decirlo todo, ¿no? Y que de una manera parece que todavía tiene cierta actualidad a través de las redes sociales, ¿no? Hay un afán de contar todo lo que hacemos, de mostrarnos, ¿no? Eh, y bueno, y eso implica también otra manera, otra constitución del sujeto. Muy bien, vamos con la segunda parte, el neuralismo. Algunos antecedentes, ¿no? Hay un liberalismo clásico que es justamente en el cual digamos, tiene su mayor preámbulo, ¿no? El liberalismo clásico surge aproximadamente siglo XVIII, siglo XIX. Básicamente surge para poner límites al gobierno, ¿no? A través de leyes que tienen un fundamento naturalista. Digamos, eh, es una de las características del primer liberalismo, ¿no? Deja de lado la economía mercantil porque digamos, aboga por una economía capitalista, gracias a Smith, y asume un principio que se vuelve metafísico, que se vuelve naturalista, ¿no? El principio del dejar pasar, ¿no? O que se puede entender como la famosa mano invisible. Luego hay una crisis en el siglo XX, ya que se ve la necesidad de la intervención gubernamental del Estado, ¿no? Para justamente lidiar con estas mutaciones que se da producto de esta nueva organización del capitalismo, que es el sistema industrial y el sistema financiero, ¿no? Son dos fenómenos que de una manera ponen a prueba y en crisis el liberalismo previo. Aparece una nueva realidad, que el capitalismo clásico, que el capitalismo clásico no había logrado integrar completamente la empresa. O sea, aparece este fenómeno que de una manera pone en jaque algunos presupuestos del liberalismo. Por ejemplo, que haya condiciones de trabajo de manera neutrales, ¿no? Que las condiciones de trabajo sean totalmente justas, o que en el mercado
se da a través del encuentro de voluntades iguales y autónomas, ¿no? Otro de los presupuestos que también pone entredicho del liberalismo. Y así parece un nuevo liberalismo, ¿no? Digamos, Keynes es una figura, una de las principales figuras, donde efectivamente es una crítica al dogmatismo del dejar pasar, ¿no? Critica esta confianza de que el mercado se va a autorregular y la aplicación de los principios ajenos del liberalismo, ¿no? O sea, acepta que va a ser posible, ¿no? Aplicar principios que no tengan nada que ver o que estén de manera contradictoria al liberalismo. Luego, podemos situar, digamos, el inicio del neoliberalismo en 1938, el 26 de agosto, en París, ¿no? Con este coloquio de Walter Lippmann, en el cual sí, digamos, se acepta se acepta que el Estado tiene que intervenir, pero de manera jurídica, no de manera administrativa. Y también otro presupuesto que no aceptaba el liberalismo es que no se puede aceptar una independencia de lo económico frente a las demás instituciones, sino que hay una correlación, hay una relación recíproca. Bueno, digamos, Ryuk también es otro eh, importantes, digamos, de los que participaron en el coloquio, ¿no? Y también aparece el ordoliberalismo, que es el neoliberalismo en la versión alemana, ¿no? En dos, digamos, dos caras, ¿no? La economista jurista, en el cual de una manera propone, ¿no? O enfatiza eh, que propone o muestra que la prioridad del crecimiento económico va a permitir que haya progreso social, ¿no? Y el enfoque sociológico más bien le preocupa, ¿no? La desintegración social eh, que puede sufrir producto del proceso del mercado, ¿no? Y por ahí, de ahí que atribuye al Estado la tarea de tratar de ayudar a que finalmente la idea de comunidad no termine por destruirse. Eh, pero también de una manera, el ordinalismo pero de una manera sí están de acuerdo con un cierto debilitamiento del poder del Estado, que se someta al derecho, ¿no? Y que respete el principio de libertad. Y el término ordo está vinculado con un criterio normativo, ¿no? Que es importante respetar. Bueno, si hablamos de neoliberalismo ya de la manera más, digamos, un poco más, como hasta cierto punto se ha globalizado, tendríamos que pensar en estos dos economistas filósofos, ¿no? Von Mises y Hayek, ¿ya? Eh, a grandes rasgos, lo que hacen es un énfasis en la acción individual y en el proceso del mercado. Ellos enfatizan esos dos aspectos, la acción individual y el proceso del mercado. Primero van a describir eh, la, la idea es describir una maquinaria o una máquina económica, ¿no? Una máquina económica, eh, sí, una máquina económica en el cual tenga que regirse por las reglas del mercado, ¿no? Una maquinaria económica en el cual su equilibrio se mantiene sin que, sin que sufra ningún tipo de perturbación, ¿no? Ya sea moral o alguna intervención política o social. Y y mostrar eh, cómo la competencia general, eh, cómo la competencia general forma una dimensión del emprendimiento. Es decir, con esto propone una nueva antropología, una antropología del hombre empresa, ¿no? O sea, el hombre se va a constituir como una empresa, ¿no? O se va a constituir o va a actuar como si fuera una empresa, que lo vamos a ver un poco más adelante. El Estado debe reducirse, otro de los presupuestos es asegurar, ¿no? Las condiciones del mercado sin intervención. O sea, el Estado finalmente tiene un papel de gerente, ¿no? Un papel gerencial. No, debe limitarse a que se logren cumplir esas condiciones, esas reglas
que permiten que el mercado siga de una manera, eh, siga desarrollándose. En ese sentido, para el neoliberalismo, el mercado es considerado como un proceso subjetivo. Importante, ¿no? Reducir el mercado a un proceso subjetivo, en el cual este proceso se va a dar a través de descubrimiento y aprendizaje que pone en acción mecanismos psicológicos y competencias específicas. De tal manera que el mercado finalmente se basa en una teoría general de la acción, de la elección humana. Es decir, hace del mercado mejor dicho, hace de una teoría general de la elección humana el fundamento del mercado. O sea, el mercado se fundamenta a partir de la elección humana, ¿no? O sea, que supone a su vez una libertad completa, una libertad del individuo muy completa, en la que finalmente tiene que tratar de sacar el mejor provecho de la información fragmentaria que dispone para poder justamente eh, obtener los mejores resultados, ¿no? De tal manera que el sujeto se conduce como un emprendedor. Le viene la idea de aprender, o sea, va a aprender constantemente, y el mercado es un proceso de formación de sí. O sea, el mercado se constituye como la forma en la cual el hombre se logra formar a sí mismo, o la mejor manera de formarse a sí mismo, ¿no? Esto finalmente se universaliza, la cultura de la empresa se universaliza, se expande, ¿no? Y el espíritu de empresa, a través de la educación, de la prensa, organismos internacionales en el cual promueven esta cultura de la empresa, ¿no? Y cultura y el espíritu. En ese sentido, necesitan un Estado que también esté regido por las mismas reglas que valen para toda persona privada, el famoso Estado de Derecho, ¿no? Un Estado de Derecho implica que el Estado también se rige por aquellas reglas que están de una manera que permiten, digamos, regular las conductas de las personas. Entonces, el Estado también tiene que regirse por esas leyes, ¿no? O por esas reglas. Y solo puede intervenir para respetar las reglas generales. O sea, se reduce a un Estado gerencial, básicamente. En 1980, digamos, podemos a través de una mente, eh, digamos, omnisciente o mentes constantes, o una mente totalmente, una mente, digamos, que esté pendiente, ¿no? Sino que son una serie de acciones, de dispositivos, de prácticas que se van internalizando, ¿no? Y se van universalizando. Se expande a través del capitalismo financiero, ¿no? Como un agente disciplinador, es decir, los demás países tienen que adecuarse a, al posicionamiento, ¿no? Y a la aplicación de un capitalismo financiero. A su vez, mediante la competencia se introduce el mecanismo de la responsabilización y por ende el rendimiento de los asalariados. Claro, aquí también un concepto un concepto clave para el neoliberalismo es la competencia, ¿no? Que viene un concepto de Spencer, pero que lo va a actualizar de manera interesante, es que la competencia va a ser finalmente el, el, el motivador, es el principal eh, dinamizador, ¿no? De la economía, del mercado. Y como todo está basado en una elección, ¿no? En la libertad de elegir, en ese sentido también se introduce un mecanismo de responsabilización. Es decir, los individuos se hacen responsables de sus elecciones que se dan a través en un contexto de total libertad. Y por ende el rendimiento de los asalariados. O sea, tienen que rendir justamente para eso. Este imperativo a la elección a la libre elección genera que los individuos se gobiernen a sí mismos como plenamente responsables, generando un costo psíquico elevado. Claro, ahí está lo interesante del neoliberalismo, que aquí ya de una manera no supone una idea de comunidad, sino que reduce de manera esquemática a, a las elecciones de los individuos, ¿no? Que se ven aislados, pero que a su vez son responsables
por las acciones que cometen, ¿no? Entonces, se gobiernan a sí mismos con esa plena responsabilidad. Y claro, esto va a generar un costo psíquico elevado, es decir, por no cumplir justamente en todo momento con con las metas, objetivos que la empresa le exige, ¿no? Entonces, un poco para terminar la segunda parte, podemos decir que el neoliberalismo es como una tecnología de poder que va dirigida a crear un modo de relación que se sustente a sí mismo a través de la conformidad de los sujetos con la definición de la norma de comportamiento legítimo. O sea, el sujeto se identifica con, eh, se identifica con la manera como se gobiernan las empresas, cómo se orientan las empresas, hay una identificación total. Acá hay una cita interesante. La interiorización de las normas de rendimiento, la autovigilancia constante para someterse a los indicadores, la competición con los demás, son ingredientes de esta revolución de las mentalidades que los modernizadores pretenden producir. O sea, hay una interiorización muy eficaz, eh, muy total por parte del individuo, por parte del sujeto, a las reglas del mercado, ¿no? A las reglas de competencia del mercado. El sujeto lo interioriza, ¿no? Hace de esas normas su manera de cómo gobernarse a sí mismo. Y para terminar la tercera parte, que me refiero justamente a las tecnologías del yo. Es decir, con el concepto de gubernamentalidad, como les había adelantado, permite entender las particularidades del neoliberalismo, porque no solamente es entender cómo gobernamos a los demás, sino también cómo se gobiernan a sí mismos los sujetos. Hay una serie de dispositivos empleados por las tecnologías del poder y surge una de las principales, que sería el hombre empresa o el sujeto empresarial. Esa sería una de la principal tecnología del yo del neoliberalismo, ¿no? El sujeto empresa. ¿Qué supone esto? Supone que se tenga que homogenizar el discurso del hombre en relación a la figura de la empresa, ¿no? O sea, la persona homogeniza, se identifica eh, con la forma en cómo una empresa logra también regirse. Seas un sujeto activo, entregado a la empresa, o sea, cree que se realiza trabajando para ella, ¿no? Estas técnicas de la empresa en sí, ¿no? Logran la mayor alineación, al eliminar cualquier sentimiento de alienación. El deseo del sujeto es el deseo de la empresa. En eso consiste, digamos, la mejor forma de que la persona no, digamos, no pueda darse cuenta, ¿no? Que su manera de cómo se relaciona consigo mismo es justamente no dándose cuenta de que está pasando por un proceso de total alineación, ¿no? Al no sentir, al no experimentar ningún tipo de alineación, porque ha identificado sus deseos con los deseos de la empresa. Es en la empresa donde el sujeto alcanza su plenitud y en ese sentido deben perfeccionarse constantemente para afrontar los cambios que dirigen los mercados. Claro, estamos en una situación donde el mercado está cambiando. Entonces, en vez de cambiar a la empresa, uno tiene que adaptarse a los cambios de la empresa y tiene que estar constantemente aprendiendo. Por eso de las especializaciones, ¿no? De ahí, pues, el tema de los títulos, el tema de que cada vez tenemos que aprender cosas nuevas, idiomas, o sea, hay una especialización constante, un constante perfeccionamiento de los sujetos porque finalmente estamos frente a un escenario donde cambia constantemente, ¿no? Donde la incertidumbre es constante, donde el riesgo es el principal organizador, ¿no? De las reglas del juego de mercado. Entonces los sujetos en relación a eso tienen que acoplarse, no tienen que identificarse. Eh, lo que le había adelantado, ¿no? Con ello es que haya una identificación, haya una identidad, ¿no? Por un lado, entre el gobierno hacia los otros y el gobierno en sí mismo. Es decir, la manera como gobiernan los otros es la misma manera como las personas se gobiernan a sí mismos. Esa identidad era totalmente impensado en la época grecorromana, helenística, ¿no? O helenística o cristiana. O sea,
no había tal identificación. Entonces, ahí está lo particular, lo novedoso del neoliberalismo, que ha logrado identificar e igualar el gobierno hacia los otros con el gobierno de sí mismo. Es decir, nuestras vidas, ¿no? Eh, las llevamos a cabo, las orientamos, las encauzamos como si fueran empresas. O sea, ahí en eso consiste, digamos, lo novedoso, ¿no? Del neoliberalismo. El trabajo ahora es medio de realización de sí, efectivamente, ¿no? El trabajo termina siendo nuestra mayor eh, escenario de realización. ¿Ah? Claro, recuerden la exesis helenística en el cual efectivamente hay un dominio del sí, pero es un dominio del sí no para identificarse con las reglas, sino para poder evaluar si mi conducta se relaciona con las reglas. Aquí no. En este axis de rendimiento, más bien consiste en reforzar este dominio de sí, pero con el fin de adaptarse a esta realidad para ser más operacional, o sea, la realidad eh, empresarial. Entonces, ahí en esto se diferenciaría del accesis de la época helenista con el accesis neoliberal o contemporáneo, en el cual nos dominamos a sí mismos, pero finalmente para identificarnos, para adaptarnos a esta realidad del mercado, haciéndonos más operativos. Y claro, para eso también tenemos una serie de técnicas, ¿no? Que parten de la psicología, de la ciencia de la felicidad, como el coaching, el, los programas de neurolingüística, análisis transaccional, que básicamente prometen, ¿no? Cambios puntuales, prometen una gestión de los sentimientos, de las emociones, y claro, porque cumplen básicamente o prometen, ¿no? Resultados inmediatos, ¿no? Es decir, hay un pragmatismo burdo, un pragmatismo así, muy, muy vulgar, ¿no? Es decir, todo esto tiene sustento en la consecución de resultados. Y claro, ¿cuál es el resultado? Un dominio de sí, pero finalmente es un dominio de sí finalmente, para finalmente vivir su vida como si fuera una empresa. Las relaciones de la empresa se reducen a relaciones psicológicas. Otra característica importante, claro, habíamos adelantado que el neoliberalismo se basa mucho en el énfasis de la libertad humana, ¿no? En el énfasis en la elección humana. Y las elecciones implica pues que a su vez también yo me haga responsable por ellas. Entonces, de tal manera que toda relación que yo tenga con los demás, especialmente dentro de las empresas, son relaciones que se basan o que se sustentan en elecciones individuales y que finalmente y que finalmente digamos, se sustentan en relaciones psicológicas, ¿no? Se da un cuidado de sí distorsionado, pues no se enfoca realmente en sí mismo, lo que había adelantado, ¿no? O sea, el cuidado del sí, ocuparse de sí, totalmente distorsionado porque en vez de mostrar una cierta distancia, un cierto distanciamiento, al contrario, ¿no? Intenta identificarse por completo con las reglas del juego del mercado. Bueno, acá hay una cita interesante, ¿no? Cuando no se puede cambiar el mundo, lo que queda es inventarse a sí mismo. Claro, esa es una frase que se ha vuelto un poco cliché, pero que de una manera resume las tecnologías del dios del neoliberalismo, ¿no? No se trata de cambiar el mundo, sino tú debes cambiarlo, ¿no? Tú debes cambiar primero, ¿no? Claro, y esto provoca un individualismo radical, ya que finalmente toda la responsabilidad lo asume el individuo. La evaluación constante es la nueva medida para fomentar el máximo rendimiento personal. Claro, constantemente nos tenemos que estar evaluando para poder alcanzar el máximo rendimiento. No solo en el aspecto laboral, sino que también esto influye en nuestras demás relaciones, ¿no? Sociales, sexuales, familiares. Estamos en todo momento tratando de obtener el máximo rendimiento, no solamente de nosotros mismos, sino también de los demás. Y esto no explica, pero esto no implica ningún control corporal, o sea, no implica una especie
no implica, como en la época cristiana quizás, ¿no? Un renunciamiento del cuerpo. Al contrario, esto implica que podamos, o requiere de un máximo gozo, de un máximo placer, ¿no? Un hedonismo también exacerbado. De modo que su vida se constituye por este dispositivo, un dispositivo de rendimiento-goce. Es decir, el equilibrio, la mesura, la prudencia son totalmente excluidos en esta forma de cómo me gobierno a mí mismo o cómo me relaciono consigo mismo. Otro punto importante, para terminar ya, es el tema del éxito. O sea, el éxito básicamente se constituye en ese sentido como valor supremo, ¿no? La importancia de alcanzar éxito se forma como un nuevo juego de verdad. Y claro, al identificar el éxito con este nuevo juego de verdad, eh, que está vinculado al rendimiento, ¿qué provoca? Provoca efectos patológicos, ¿no? Porque finalmente ese sujeto, ese individuo, al relacionarse consigo mismo, que debe asumir todo el costo psíquico que esto supone, ¿no? Es decir, al interiorizar la exigencia del mercado de la empresa. Esto supone un costo psíquico, porque sus relaciones finalmente se limitan a hacer transacciones, ¿no? Igual, sus relaciones afectivas están movilizadas por la eficacia. Y al no mantenerlas, al no cumplir con esta idea de éxito, ¿no? Al no apegarse, al no ceñirse con la idea de éxito, va a permitir que efectivamente tenga una sensación de fracaso tremendo, ¿no? O depresión. De ahí pues que estamos también en una época donde la terapia está, digamos, entre comillas, de moda, ¿no? O sea, para todo es terapia, para como que justamente todo se relaciona o todo se reduce a problemas psicológicos, ¿no? Y también la medicalización, ¿no? También es otro, digamos, fenómeno que es muy particular de nuestro siglo, ¿no? Siglo XXI, ¿no? Y finalmente, para terminar, el orden simbólico. El orden simbólico, o sea, finalmente el orden en el cual nos permite construir nuevos horizontes de sentido, ¿no? Lo que nos permite digamos, la ontología que sustenta un poco esto, finalmente se ve pervertido, ¿no? Al servicio de la lógica empresarial. O sea, para esta palabra de la plenonexia, ¿no? Que para Aristóteles significaba eh, esta idea de, a pesar de tener bienes materiales, pero querer más, ¿no? Esta insatisfacción constante por tener más bienes, más riquezas. Entonces, el orden simbólico termina finalmente sirviendo a la lógica empresarial, ¿no? A la lógica del mercado neoliberal. Muy bien, entonces eso es un poco lo que por el día, hasta ahora estaría concluyendo eh, con el tema con el tema de hoy, ¿no? Entonces, para sintetizar, digamos, el neoliberalismo no es solamente una ideología, no es un problema político, económico, social, sino que se constituye como una nueva ontología, pero una ontología histórica, ¿no? No es una ontología inamovible, esencial, es histórica en el sentido que finalmente responde a condiciones y posibilidades históricas que pueden también efectivamente cambiarse, tornarse, pueden modificarse, pero claro, como el orden simbólico ha sido alterado, ha sido pervertido, pareciera pues que pareciera que esto se naturalizara, ¿no? Se asume como, como una realidad pues inamovible. Y creo que la perspectiva Foucaultiana nos ayuda justamente a comprender un poco las condiciones históricas, ¿no? Esta mirada genealógica de cómo surgió, cómo los conceptos se han ido desarrollando y finalmente sus características y en función de eso, ¿no? Cómo podemos hasta cierto punto enfrentar, ¿no? Cómo podemos cambiar esas maneras de cómo nos exigen relacionarnos a nosotros mismos, ¿no? Y eso que habría que también añadir las redes sociales, que también es interesante evaluarlas desde ese enfoque, ¿no? Bueno, entonces con esto estaría concluyendo y esperaría las preguntas para poder responderlas con mucho gusto. Gracias. ¿Se me escucha? Acá está la biografía, la verdad. Me estaba olvidando.
Ya. Bueno, bueno, muchas gracias, Julio. Ahora pasaremos a una sección de preguntas más que nada. Y bueno, también agradecerte por tu exposición, la verdad ha estado muy interesante. Hay aspectos que de verdad me han llamado la atención, en el caso de Michel Foucault, que es un autor que yo la verdad he leído hace un tiempo, en el verano del año pasado, ¿no? Y bueno, en los comentarios hay más que nada saludos y felicitaciones, déjame decirte. Te felicitan por tu exposición clara. Y bueno, en este caso hay algo que me llamó la atención de tu presentación, que he estado escuchando, y que se me quedó, creo que lo dijiste eh, casi al inicio, o se podría decir en la primera media hora de, la, de tu ponencia, que me quedó la duda de la relación, por dicho, ¿no? Cuando yo, la verdad, no he tocado mucho esta sección de las tecnologías del yo, cuando he leído a Foucault, ¿no? Pero me, me pregunto, mejor dicho, cabe en mí la duda de cómo estas tecnologías, ¿no? Las tecnologías del yo, cómo el poder, porque tú estableciste una relación entre el poder y las tecnologías del yo, que daba como resultado, o mejor dicho, tenía como resultado lo que se llama gubernamentalidad, ¿no? Ahora, el asunto es cómo el poder o mediante qué proceso se llega a relacionar, o sea, sé que has estado explicando un poco cómo en cada periodo histórico se van gestando diferentes perspectivas o formas, ¿no? En cómo concebir este cuidado de sí mismo, ¿no? Como mencionaste, ¿no? Pero me gustaría, de verdad, saber de qué manera cierto ejercicio del poder, cómo llega a relacionarse con lo que en cada época se llega a denominar una cierta tecnología del yo. Porque si bien para aspectos, o sea, para fines puramente prácticos, uno puede notar que hay cierta percepción en el cuidado de sí mismo en diferentes épocas, ¿no? Y en diferentes filosofías, ¿no? Si que se puede decir así, ¿no? Si bien se puede evidenciar eso, ¿no? En la vida práctica, ¿no? Lo que me interesa saber es cómo, cómo interactúan el poder y las tecnologías del yo. ¿Cuál es ese proceso que constituyen estas diferentes formas que tienen los sujetos, ¿no? En calidad de sujetos, ¿no? Para ocuparse de sí mismos, ¿no? Eso más que nada, no sé si he sido claro y si es que podía responder la cuestión. Muchas gracias. No, pero gracias a ti más bien. Sí, quizás para un poco eh, profundizar, las tecnologías del poder se refiere Foucault a la manera de cómo gobernamos a los demás o cómo orientamos la conducta de los demás. Y para eso justamente había, digamos, eh, eh, nos podemos centrar o basar en el famoso en su libro pues, Vigilar y Castigar, ¿no? Donde él muestra que hay una serie de disciplinas, ¿no? Eh, una serie de dispositivos que permiten, ¿no? Una cierta relación entre las personas. O sea, cómo poder gobernarlas, cómo poder orientar su conducta, ¿no? Eh, y las tecnologías del yo, básicamente es que estas disciplinas, porque hay que, digamos, el dispositivo, en términos generales, y esta es una definición que da Edward Castro, me parece muy interesante, es conjunto de relaciones heterogéneas, pero que esta relación están enfocadas a un objetivo en especial, ¿no? Por ejemplo, en la cárcel hay un conjunto de relaciones distintas, pero que están, digamos, están eh, conjugadas para la rehabilitación del delincuente, ¿no? Para que se pueda rehabilitar. Pero sabemos que lamentablemente este objetivo finalmente no termina por cumplirse. Foucault muestra en este libro que los delincuentes al final de rehabilitarse más bien terminan
perpetuando más la delincuencia. O sea, las cárceles al final es un dispositivo que en vez de rehabilitar a las personas, a los delincuentes, terminan produciendo más delincuencia, ¿no? Un poco para, digamos, sintetizar este libro. Pero este dispositivo carcelario también se logra replicar, ¿no? En otras instituciones, como con los hospitales, los colegios. Entonces, son disciplinas que permiten de una manera orientar las conductas de las personas, pero que a su vez, o, a través de estas disciplinas, también influyen en su manera de cómo se gobiernan a sí mismos, ¿no? Y ahí es donde donde nos ayuda el concepto de tecnologías del yo, ¿no? Cómo estas personas también se relacionan consigo mismo a través de estas disciplinas que están de una manera, que se manifiestan a través de prácticas, a través de instituciones, eh, para poder, ¿no? Orientarlas, gobernarlas. Entonces, digamos, ahí está la relación. Por eso que con el concepto de gubernamentalidad, Foucault logra entender, logra captar no solamente la manera como las personas son gobernadas, sino que también cómo ellas mismas se gobiernan, ¿no? Que justamente esto último ha pasado un poco desapercibido, ¿no? Digamos que es una propuesta muy interesante de Foucault porque esta idea de cómo cómo construimos nuestros pensamientos, pero también nuestras acciones, ¿no? Estas actitudes que tenemos, pero que son inconscientes, entre comillas, responden finalmente a ciertos dispositivos que a través de disciplinas, ¿no? Que de una manera forman al sujeto, ¿no? Porque en Foucault, claro, no tiene esta idea de un sujeto previo, sino que el sujeto se constituye, se forma, ¿no? Eh, y también recordemos que, claro, Foucault también considera que menciona, donde hay relaciones de poder, hay resistencia. O sea, para hablar de relaciones de poder supone libertad, porque si no hubiera libertad, no tendríamos la capacidad de resistir, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener en una relación, en un salón de aula, yo tengo cierta relación de poder frente a mis alumnos, pero ellos tienen la libertad también de que hasta cierto punto, ¿no? De decirme no, de poder darme, acusarme. Entonces hay una cierta relaciones de poder, pero que implica una libertad de las personas que participan de estas relaciones de poder. Cuando las relaciones de poder se mantienen estáticas, ahí es donde Foucault lo domina como dominación. Ahí estaríamos frente a una relación de dominación, donde justamente estas relaciones no hay una interacción, sino que se estatifican, se quedan totalmente inmóviles, y entonces ahí estaríamos hablando de una situación de dominación. Y por eso es importante que finalmente, o sea, estas tecnologías del yo suponen libertad, pero esta libertad también de una manera está hasta cierto punto, digamos, configurada, ¿no? O sea, el neoliberalismo, por ejemplo, entiende por libertad una libertad exacerbada, ¿no? En el cual todo se reduce a la elección del individuo y por tanto también es responsable por lo que hace, ¿no? Eh, pero es curioso porque esta libertad que exacerba a la vez necesita ser vigilada, necesita también ser controlada, ¿no? Eso lo vemos a través de las redes sociales. No sé si has podido ver este documental del El dilema de las redes sociales, Claro, sí. que está en Netflix, ya. Ahí se muestra muy bien, pues, esta, esta ironía que Foucault también había mencionado en su libro de Vigilia y Castiga, donde la ilustración nos dio libertades, pero a su vez, a su vez inventó las maneras de cómo controlarlas, ¿no? O las técnicas para poder controlarlas. Entonces, pareciera que algo se sigue manteniendo en el siglo XXI, porque por ahí también escuché que ya no estamos en un gobierno o en un estado disciplinario, ¿no? Pero pareciera que no es tanto así, que aún se mantiene esta... Claro, la biopolítica también es interesante porque implica también este control sobre la población, que también se mantiene, pero que también parece que hay un control sobre el individuo a través de las redes sociales. O sea, hay de una manera una continuación, ¿no? Claro, con variantes, con esas discontinuidades que ya habría que también investigar, ¿no? Habría que repensar en todo caso.
Muchas gracias por la respuesta, Julio. Más bien, hay dos preguntas esperando ahí en la caja de comentarios. La primera es de Marco Valencia y Marco Valencia nos dice, la afluencia actual de los trastornos mentales puede estar relacionado a la mímesis entre hombre y la empresa y agradece también tu ponencia. Ah, gracias. Sí, no digo que, digamos, sea el principal factor quizás, pero puede ser uno de los motivaciones, una de las fuertes motivaciones, ¿no? Que pueden estar generando esta situación de fracaso, esta generación de depresión, ¿no? Esta necesidad de, medicalizarse, ¿no? Y claro, estamos justamente el concepto de éxito que responde, ¿no? A que tengamos que cumplir con las expectativas de la empresa, pero que en realidad la hemos interiorizado, o sea, nuestra vida, ¿no? Tenemos que vivirla, no valga la redundancia, o tenemos que vivir como si fuéramos una empresa, cumpliendo metas, objetivos, ¿no? Están en constante aprendizaje, porque parece muy curioso, pero eso es lo que de una manera estamos situados, ¿no? En esta realidad. Eso finalmente termina por desgastarnos emocionalmente, ¿no? Porque también implica que nuestras relaciones con los demás se vuelvan, no tanto mercantilicen, sino que se vuelvan como unas transacciones, ¿no? Ya, es decir, intercambio, intercambio o sea, las relaciones se dan por un tema de interés, ¿no? Y también por ahí la eficacia, y tienen que ser eficaces, tienen que cumplir con su objetivo. Cuando esto no se da, y por lo general no se da, ¿no? Efectivamente esto genera pues situaciones de depresión, una situación de creer que hemos fracasado y claro, genera una cierta enfermedades patológicas, ¿no? De corte psicológica. Por eso también han surgido con mucha, ¿no? Con mucha fuerza estas sesiones de coaching, ¿no? Desarrollo personal, ¿no? De autoayuda. Por eso, curioso que los libros de autoayuda tengan en esta época mucha preponderancia, porque la gente está con esa necesidad de poder saber cómo lograr el éxito, ¿no? O sea, es esa receta que me permite saber para yo finalmente lograr con estas expectativas, ¿no? A poder alcanzar mi máximo rendimiento. Entonces, eso es un desgaste emocional constante que tarde o temprano, pues, no solamente de manera individual, sino a nivel social, termina por afectar. Y lo estamos viendo, ¿no? Estamos viendo porque ahora digamos, saliendo grupos, ¿no? Que basándose en este día de mi propia creencia, de mi propia individualidad, libertad, ¿no? Total, hago lo que me da la gana, ¿no? O sea, no uso mascarilla, no creo en la pandemia, donde esto pues se torna, que en el fondo responde esto, que a una necesidad le han cambiado el juego, o sea, se han acostumbrado a vivir su vida como una empresa y como la pandemia ha paralizado todo esto, se han quedado punto sin rumbo, ¿no? Sin orientación. Entonces necesitan reafirmar y para eso pues actúan de una manera muy intolerante a veces, ¿no? Entonces es una situación muy generalizada realmente, ¿no? No solamente de un país, estamos viendo que esto se está dando en varios países, ¿no? Especialmente de Europa, que es donde justamente el neoliberalismo tiene mayor impacto, ¿no? Acá en el Perú nuestro neoliberalismo es, creo yo que una caricatura, entre comillas, ¿no? Porque tenemos problemas mucho más estructurales fuertes que en realidad es más, pero que todavía incluso, es algo curioso, ¿no? A pesar de eso, eh, todo se reduce a la informalidad, ¿no? A los ambulantes, ¿no? Ellos tienen la culpa de todos los problemas del Estado. Entonces, también hay una mal diagnóstico, ¿no? De nuestro, de la situación de nuestro país. Muchas gracias por la respuesta, Julio. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que creo que es la última pregunta de Diego García Fernández. Él dice, me preguntaba cómo ir reconstruyendo esta relación conmigo mismo movilizada por la eficacia. ¿Habría tecnologías del yo, eh, ¿habría tecnologías del yo nuestro país necesite más hoy? Bueno, supongo que habrá querido decir que si es que el país necesita más tecnologías del yo, ¿qué tanto están inmersas dentro de las propuestas políticas públicas con la finalidad de que la gente busque gobernarse a sí mismos?
¿O cómo construimos comunidad basada en la búsqueda de ese ocuparse de sí mismo? Esa es la pregunta de Diego García Fernández. Sí, ya, sí, creo que por ahí, si logro entenderlo bien, claro, cuando decimos hay que ocuparse de sí mismo, pareciera que sonara un poco egoísta, ¿no? Que solamente pensar en uno mismo, no. En realidad, Foucault lo que muestra es que en la antigüedad el ocuparse de sí mismo era importante porque al ocuparte de ti mismo te dominabas, y al dominarte tenías la capacidad también de dominar a los demás. Dominar en el sentido, claro, no en el sentido negativo, sino en el sentido de poder gobernar. Algo que quizás más bien pareciera que no nos exigen, ¿no? O sea, pareciera que no es necesario tener un cierto dominio sobre nosotros mismos, o sea, a nivel ético, ¿no? A nivel político, social. Entonces era importante en la época antigua esa capacidad de tener esa mesura contigo mismo, ¿no? O sea, si alguien, digamos, maneja su vida de la manera más prudencial, tiene la capacidad también de gobernar a los demás, de poder dirigir, de poder aconsejar, ¿no? Algo que actualmente se ha trastocado, ¿no? Más bien lo que nos motivan o los incentiva es a no gobernarnos, a simplemente, justamente, dejarnos llevar por este dispositivo de rendimiento gozo, ¿no? Gozar, vivir la vida entre comillas, estar en mantenido por la eficacia, cumplir metas, es decir, no nos dominamos, sino que nos dejamos dominar por las reglas del juego del mercado, ¿no? Al interiorizar. Entonces no hay un dominio así. Y por tanto quizás es más hasta cierto punto manejable, ¿no? Gobernarnos, manipularnos, hacernos tener esa sensación de libertad cuando en el fondo no lo tenemos realmente. Entonces, ahí está la diferencia de este cuidado del sí, de vertiente grecorromana y cristiana, luego, ¿no? Pero que se logra distinguir completamente de este cuidado del sí actualmente, ¿no? Que es más bien, más que un dominio, es más bien diríamos, un descontrol de uno mismo, ¿no? Y eso pues no permite también poder gobernar a los demás, ¿no? Porque estamos totalmente como, eh, digamos, una sociedad donde cada uno se intenta gobernar por sí mismo y esto prácticamente se vuelve muy caótico, ¿no? Pero claro, lo que en el fondo no nos damos cuenta, sino pensamos más bien que tenemos control, ¿no? Que podemos elegir. Ahí está la palabra clave, ¿no? De esta nueva tecnología del yo. Bueno, Julio, muchas gracias por tu respuesta. Eh, bueno, reitero mis agradecimientos, tanto como persona individual y como parte del grupo Potestas Vitae, ¿no? Ha sido una charla, una ponencia muy interesante, ¿no? Y bueno, esa es la última sesión de este ciclo de conferencias titulado Caminos y desbordes de lo político, ¿no? Y creo que hasta aquí lo dejamos. Muchas gracias, Julio. En realidad agradecemos mucho tu participación. Y bueno, eso ha sido todo. Hasta luego a todos los que han podido visualizar esta conferencia y también a ti, Julio. Muchas gracias. Ok, gracias también. Agradecerles a ustedes más bien por la invitación. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.